Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Nicky de Pi en Potencia. Bueno, vamos a esperar que se sumen las personas, así empezamos el vivo. Bueno, como de costumbre, yo siempre pongo una intro, una música como para empezar un poco a distender la noche. Si saben de algún compañero que necesita la clase y demás, por favor compartan el like. Recuerden, si quieren de alguna forma ir comentando a las personas que vayan entrando, que la clase se va a grabar y va a quedar guardada, ¿sí? Así que por favor, a aquellos que quieran preguntar sobre si la clase queda guardada, coméntense entre ustedes que la clase va a quedar guardada y grabada, ¿sí? Bueno, vayan comentando cómo están. Buenas noches a todos. Y bueno, de paso voy a empezar a explicar algunas cositas de derivadas, pero antes de empezar con derivadas quiero hacerles unas aclaraciones, algunas anotaciones que ya la vieron en el pizarrón, que es algo muy importante que tengan en cuenta para entender el tema de derivadas y sobre todo para que después no se les resulte tan difícil a la hora de entender los temas del segundo examen. ¿Por qué? Porque hay cosas del primer parcial que tienen que saber para el segundo. No quiere decir que los temas son aislados, los temas son un poco integradores, pero tienen que de alguna manera tener en cuenta y saber, ¿sí?, ciertas cosas para que después en el parcial no les resulte difícil. Buenas noches a todos, bien, compartan todos el like para que puedan estar la mayoría, lo que puedan, sí, igual queda guardado y queda grabado. La idea es que esta sea una clase abierta para todos los que se quieran sumar. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar un poquito, ¿sí? Y ahora sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Nicky de Pi en Potencia. Bueno, acá les anoté, para el live de hoy, les anoté algunas cosas que ustedes tienen que saber de cara al segundo examen. El tema de funciones. Bueno, ¿qué funciones vieron para el primer parcial? Lineales, cuadráticas, polinómicas, homográficas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. ¿Cuál de ellas nos va a servir más para el segundo parcial? Bueno, en este caso las lineales. ¿Por qué las lineales? Porque las van a servir justamente para lo que sería recta tangente, ¿sí? Recta tangente, que es el primer tema que entra en el parcial, o sea, el primer ítem, o sea, el primer ejercicio del segundo parcial es de recta tangente. Y para saber recta tangente tienen que saber función lineal, o sea, la ecuación. Y después la teoría y los detalles son bastante prácticos de aprender. Después tienen que saber en general todas las funciones, ¿sí? Porque después para derivarlas, ¿sí?, se necesita justamente el previo conocimiento de las funciones que ustedes vieron. Porque ustedes, si por ejemplo no vieron, o sea, vieron por alto, no sé, trigonometría y no saben lo que es una función, sino una función coseno, es lógico que por ahí se les puede llegar a dificultar. Pero si ustedes de alguna manera saben de qué función estamos hablando, no va a haber ningún problema. Dominio de funciones. Es muy importante que para dominio de funciones tienen que recordar las tres restricciones. Cuando el denominador no puede ser 0, cuando por ejemplo tiene la raíz par o raíz cuadrada en la mayoría de los casos, su argumento, ¿sí?, o lo que sea el radicando, tiene que ser positivo incluyendo el 0, o sea, mayor o igual a 0. Y también el logaritmo, que es otra de las restricciones, tiene que ser justamente estrictamente positivo. ¿Lo tengo que saber para el parcial? Sí. ¿Por qué? Porque es el segundo ítem de parcial, es justamente de estudio de funciones, para los cuales tienen que saber sí o sí el tema de dominio. Si por ahí, por X motivo, no se acuerdan lo que es dominio, después de este vivo, pónganse a repasar todo lo que es dominio de funciones y las restricciones que yo les mencioné, porque la van a necesitar y mucho, si no van a hacer agua en el examen. Teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano es importante que lo sepan, ¿sí? Por ahí sí, uno lo quiere, dice, no lo aprendí bien para el primer parcial. ¿Lo puedo aprender bien para el segundo? Sí, lo puedes aprender. Pero lo más, digamos, jugoso, ¿sí?, de los ejercicios y demás, que tengan directamente los temas vistos, o sea, que los temas sabidos, como para que después ustedes no tengan ninguna dificultad y que después empiece a agarre la crisis y que después no les puedan salir los ejercicios. Entonces, el teorema de Bolzano lo tienen que saber. Composición de funciones. Ahora lo que vamos a hacer es un poco con derivadas, es el tema de un repaso de composición de funciones. ¿Lo tienen que saber? Sí, para entender un poco la lógica de lo que sería la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver en el día de hoy.
vamos a aprender un poco las reglas de derivación y también el tema de la regla de la cadena. Entonces yo por eso mencioné composición de funciones como para que ustedes tengan presente. Más que nada la composición F compuesto con G, que es digamos la composición más clásica, que es la que más o menos tienen que saber de cara al segundo parcial. Y otra cosa muy importante, aunque parezca quizás obvio, no sé si digo obvio, pero de alguna forma, en algunos ejercicios y en algunos detalles aparecen las famosas reglas de potenciación y radicación, ¿sí? Que por ejemplo pasan de una raíz a una potencia, como por ejemplo si tienen que hacer distributivas, ¿se acuerdan que al multiplicar dos bases iguales se aumenta un grado de los exponentes? Esas cosas ya las tienen que tener las vistas desde la práctica 0 y de la primer parcial. Si no, tarea, piensa en la nivelación, que la tengo justamente en mi Linktree, que lo tengo abierto y gratuito. Pueden mirar la primera clase donde yo explico la regla de potenciación. Yo por lo general ese tema lo doy por sabido. Entonces la idea es que ustedes aprovechen eso y traten de repasar esas reglas. ¿La tienen que saber? Sí, la tienen que saber sí o sí. Con todas estas cosas les va a ir bien en el segundo parcial. Después más con las cosas que ustedes van a ir aprendiendo, tanto de derivadas como de integrales. Bien, con esto ya voy a dar inicio al vivo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario antes de empezar? Así yo les voy respondiendo las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario antes de empezar? ¿Se escucha? ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Se me vio? ¿Alguna duda, una pregunta antes de empezar? Si no, les digo que ya empecemos con algunos ejemplos y algunos ejercicios de lo que sería la regla de la cadena, ¿sí? Si quieren compartir el like, pueden compartirlo, sí, es totalmente abierto y gratuito la clase de hoy, así que si quieren compartirla, cosa de que a la mayoría, ¿sí? Así que todo lo que de alguna forma traten de, los compañeros que empezaron al inicio, traten de decirle a los compañeros que la clase queda guardada y grabada, ¿sí? Así que cualquier cosa, la idea es ya empezar con la clase y empezar con algunos ejemplos, ¿bien? Así que bueno, nada, eso. Y después de alguna forma, cualquier cosa, si surgen alguna pregunta, así como yo sobre los temas que yo les acabo de mencionar, me pueden consultar y yo dentro de todo voy a tratar de que son lo más concisos. ¿Sí? Yo traté de ser un poco conciso con cada uno de los temas que tienen que tener de conocimiento, o sea, tienen que tener previamente para entender los temas de derivadas y después de integrales, que es lo de la segunda parte del segundo examen. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con algunos ejemplos de las reglas de derivación, ¿sí? De suma y resta, puede ser de producto y división, y después nos metemos con la regla de la cadena, que es lo que me interesa que veamos. Bien, vamos a hacer un poco ejercicios, ¿sí? De lo que sería justamente el tema de derivadas. Bien, vamos a empezar con un primer ejemplo. Yo tengo una función, el estilo f de x, es igual a x al cubo más logaritmo natural de x. Vamos a poner un primer ejemplo sencillo como para entrar en calor, ¿sí? Bueno, en mi Instagram, ¿sí? Pi en potencia, van a encontrar la tabla de derivadas, ¿sí? De 0 explicada. El tema de las tablas simples y sobre todo también el tema de la regla de la cadena, ¿sí? Así que igualmente voy a ir explicando ejercicio por ejercicio qué regla voy a usar y por qué. Bien, para que ustedes vayan entendiendo qué regla tengo que utilizar y demás. Bueno, primero antes que nada voy a presentar a las funciones que son x al cubo más logaritmo natural de x. Entonces en ese caso yo lo que voy a decir es, ¿qué tengo acá? Primero tengo que detectar la regla de derivación que voy a utilizar. En este caso yo tengo una suma o también puede ser una resta de funciones. Entonces, al tener una suma o resta de funciones, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En este caso, primero lo que hago es separar en términos y detecto las funciones que tengo en esta suma.
En este caso, en primer lugar, tengo x al cubo y en el segundo lugar, un logaritmo natural. Entonces, vamos a decir que esto es f y esto es g. ¿Sí? Esto es f, x al cubo, y g sería el logaritmo natural de x. Entonces, ahora voy a enunciar la regla de derivación para esta suma de funciones. ¿Y qué me dice la teoría? Si yo tengo f más menos, porque también sirve para la resta, no solamente para la suma, sino para la resta, f más menos g, lo que me va a decir es que yo voy a tener f' más menos g'. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la suma o resta de funciones, lo que yo voy a hacer es la suma o resta de sus derivadas. O sea, la derivada de f más menos la derivada de g. Entonces, en este caso, lo que yo voy a decir es derivo x al cubo y después derivo logaritmo natural de x. Entonces, acá lo que vamos a decir es de x al cubo, vamos a hacer un cálculo auxiliar para que ustedes entiendan, ¿sí? Antes de derivar es, yo tengo x elevado a la n, x elevado a una potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la regla cuando yo tengo una x elevado, no sé, al cubo, a la cuarta, a la quinta, etcétera? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la regla? Bajar la potencia, multiplicar a la x y después a la potencia yo le voy a restarle 1. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, bajo ese 3, que era lo que voy a hacer, multiplico a esa x y después a eso le voy a restarle 1. Eso es lo que va a hacer justamente ¿a quién? A la función f. Y después al logaritmo natural de x, que es justamente esta función que voy a derivar, su derivada automática es 1 sobre x. Bien, y esto va a ser justamente g. Entonces, ¿cómo sería esto? F' y g'. ¿Sí? Sería la derivada de esto, sería esto. Y la derivada de esto sería esto. Entonces, vamos a decir f' de x, o sea, la derivada de estas dos funciones, ¿cómo va a ser? Entonces, para x al cubo aplico esto, que sería bajar el 3, multiplicar a la x, y al 3 que yo acabo de bajar, le voy a restarle 1. Entonces hago 3 menos 1, ¿cómo me quedaría? Elevado al cuarto. ¿Sí? Repito, bajo el 3, multiplico a la x, y a esa potencia que yo bajé le voy a restarle 1. Más la derivada del logaritmo natural de x, ¿cómo es? 1 sobre x. Y ahí ya no tengo que hacer más nada. Es solamente eso. Aplicando cada una de las reglas, yo voy aplicando la derivada de esas funciones. ¿Alguna pregunta, chicos, con este primer ejemplo? ¿Alguna duda, pregunta? Igual vamos a ir complicando a lo largo de la clase, lo vamos a ir complicando un poco más, cosa de que ustedes lo puedan ir entendiendo. Yo voy mencionando cada una de las funciones que vayamos haciendo y en base a eso vamos a ir haciendo los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta hasta acá? Si quieren compartir el vivo, pueden compartirlo, pueden de alguna forma compartirlo por todos lados para que tengan más alcance. Bien, ninguna pregunta hasta acá, ninguna duda. Bueno, vamos ahora a hacer otro ejemplo, ¿sí? Complicando un poquito más, o sea, le vamos a poner una resta, ¿sí? Ahora le vamos a poner en vez de una suma, le vamos a poner una resta, ¿sí? Bien, listo. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿bien? ¿Qué es? Vamos a borrar esto y vamos a poner un segundo ejemplo. Le vamos a poner una resta, ¿sí? Vamos a complicar un poquito la cosa, no es porque sea malo, sino porque la idea es que ustedes para el parcial lo sepan los temas, ¿sí? Entonces, vamos a decir 4 por raíz de x menos 3 coseno de x. Bien, presten atención. Porque ahora, ¿qué es lo que voy a tener? Una resta de funciones. Pero, ¿cuál va a ser el condimento en especial en cada una de estas funciones? Que hay un número que está multiplicando a cada una de las funciones. Entonces, acá lo que va a pasar es que, además de la regla de derivación de la suma o resta, puede ser para cualquiera de los dos,
hay una mini regla que vamos a tener que aplicar para cada una de las funciones. Tanto para f, ¿sí? Vamos a separar primero en términos. Esto sería f y esto sería g. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? En este caso, para f, que sería justamente raíz de x, ¿cómo sería la derivada? 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Sí? ¿Esta qué sería? La derivada de x, raíz de x. ¿Sí? La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 por raíz de x. Y luego, la del coseno de x, su derivada es menos seno x. Vamos a poner de vuelta cálculo auxiliar. ¿Sí? Entonces, esto sería f' y esto sería g'. O sea, ¿cómo era la regla para enunciarla? Si yo tengo f más menos g, sería f' más menos g'. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Tengo raíz de x y coseno de x? No. Tengo 4 raíz de x menos 3 por coseno de x. Y ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. Mencionar otra regla. Si yo tengo una constante, ¿qué es constante, chicos, en matemática? Un número cualquiera que pertenezca a los números reales. O sea que la constante debe pertenecer a los números reales de la recta. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Una constante, anótenlo si quieren, es un número. Puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser 3, puede ser, no sé, 3 cuartos menos 3 quintos. Es un número que pertenece a los números reales. Y si está multiplicado por f de x, o sea, sería un número multiplicado por una función, ¿sí? Sería como en este caso, un número multiplicado por una función, yo lo que voy a enunciar es así. La constante va a quedar como está, ¿sí? El número va a quedar como está, y lo que voy a hacer solamente es derivar la función. Entonces lo que vamos a hacer es poner f'(x). ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un número multiplicado por una función, ¿qué se hace? El número se deja como está, no se toca, y recién después voy a aplicar la derivada que sería f'(x). Ahora sí voy a derivar correspondientemente de acuerdo a lo que vieron recién y con esta regla adicional que les acabo de explicar. Entonces vamos a poner f'(x), que sería la derivada de esto, va a ser igual a este 4, como yo les dije, va a quedar como está, no se va a tocar. Ese 4 lo dejo como está. Y solamente lo que voy a hacer es derivar la raíz. ¿Cómo la derivada de la raíz? Que acá se la acabo de explicar. La derivada de esto es 1 sobre 2 por raíz de x. 1 sobre 2 por raíz de x es la derivada de esto. Y ahora vamos a poner un menos 3 por, que esto recuerden que se deja como está, como les acabo de decir recién, el número se deja como está, y ahora ¿qué voy a hacer? La derivada de esto, que va a ser menos seno x. ¿Bien? Bueno, ahora sí se viene la parte que por ahí quizás a algunos les cuesta, que se los voy a explicar las veces que sea necesario. Es el tema de acomodar, el tema de simplificar, acomodar términos, multiplicar, etc. Bien. ¿Qué se puede hacer acá? Acá, por ejemplo, voy a hacer un arreglo más, f'(x). Y lo que yo voy a hacer acá es, este 4 con este 2, ¿se puede simplificar? Sí. Entonces, este 2 se va, acá este 4 me va a quedar 2, porque simplifico tanto el 4 como el 2 con 2. Y entonces lo que yo voy a hacer es, al 2 si lo multiplico por 1, que me va a quedar 2 sobre raíz de x. Bueno, repito, ¿yo este 4 con este 2 lo puedo simplificar? Sí. Entonces arriba me queda 2 y abajo me queda 1. Y lo que hago es, a este 2 le multiplico por 1. El que me queda 2 sobre raíz de x. Y ahora aparte, si yo tengo un negativo y acá tengo un negativo, ¿cómo me va a quedar si tengo una multiplicación? Negativo por negativo, positivo. Y me queda 3 por seno de x. Y listo. Ya acá no se puede hacer más nada. Repito, acá simplifiqué y acá hice la regla de signos, por lo cual me queda positivo. Bien, ahora sí vamos a hacer un poco de regla de producto. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Para atrás? ¿Cómo venimos?
¿Le está costando un poco entender el tema, etcétera? ¿Cómo venimos hasta ahora? Así que la idea es, hola Lore, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Bien, ya que era el segundo parcial. Bien, vamos todavía. Bien. Bueno, acá les mostré un ejemplo de cómo aplicamos en sumas y restas. Sí, o sea, la idea es saberse bien las reglas. O sea, acá no hay que aplicar nada de los ángulos, eso es lo que aprendieron para lo que es el primer parcial. Acá se aplica la derivada por tabla y después la regla de la cadena. Nada más. Después lo demás es simplemente aplicando reglas. O sea, capaz que a lo que están en UA 21, todavía recién empezaron con el segundo parcial. Y recién derivadas lo ven de acá 2 semanas. Entonces la idea es que si quieren ir adelantando el tema, les va a servir. ¿Sí? Y la idea es que justamente vayan aprendiendo la tablita despacito y con eso ustedes para el parcial después no tengan ningún problema. Bien, ninguna pregunta, ningún comentario hasta acá. Pueden compartir el like por todos lados, así tiene más difusión. Bueno, vamos a empezar con la regla del producto, ¿sí? O sea, la regla de multiplicación, ¿sí? Así que borramos esto y vamos a hacer ahora la regla del producto o multiplicación. Que acá justamente hay que prestar atención porque acá se puede, digamos, un poquito complicar la cosa, pero no es nada, digamos, de otro. Bien, vamos a hacer la regla del producto. Bien, yo tengo f de x es igual a 6x a la cuarta por, vamos a poner un ejemplo, con números así. De paso practicar esto lo que acabo de mencionar. Vamos a poner 6 coseno de x. No, 6 seno de x. 6 seno de x. Bien, de paso practicamos un poquito esto. Bien, acá, ¿qué tenemos? 6x a la cuarta por 6 seno de x. Y ahora lo que vamos a decir es, esto es f y esto es g. ¿Qué tenemos acá? Un producto. Bien, entonces, si yo tengo f por g, ¿cómo sería justamente la derivada si yo tengo justamente un producto? La teoría me dice que las derivadas se van a ir alternando. ¿Y cómo sería que se vayan alternando? Sería la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, o sea que f no se deriva, por ¿qué cosa? G'. O sea, sería la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Después lo que es división, que es lo que vamos a ver ahora un ratito, ¿qué es lo que tiene? En división, lo que tienen es que la diferencia va a ser que acá va a haber una resta y después una división o un cociente. Bien, identifiquemos. Yo tengo x a la n, la que recién expliqué, ¿sí? La que recién yo expliqué. ¿Cómo sería? Bajo la potencia, multiplico a la x y a la potencia yo le resto 1. Esto sería para f'. Y después para seno de x, como su derivada, coseno de x. ¿Para quién es? Para g'. Pero acá hay que prestar mucha atención. No hay que poner acá, por ejemplo, la derivada de esto por la derivada de esto. No. Tienen que respetar justamente. Por eso yo puse colores. Y ahora para cuando hagamos la derivada voy a utilizar los colores para saber lo que estoy derivando y lo que no estoy derivando. Bien. ¿Y qué tengo acá? Un número que está multiplicando a x. Entonces, una idea práctica, si yo tengo un número que multiplica a x y esa x está elevada a una potencia, lo que van a hacer directamente es, yo voy a poner f'(x). Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a bajar el 4 y lo multiplico al 6. Algunos lo que hacen es hacerlo en 2 pasos. Hacen 4 por 6, x, y a la potencia le restan 1. El camino más práctico que ustedes van a agarrar es, bajo el 4, multiplico al 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? 4 por 6, 24, x, a la potencia le resto 1, me quedaría el cubo. Esto sería la primera derivada. Por la segunda sin derivar, ¿sí? O sea que seno de x no lo toco. Más
la primera sin derivar. Y por, ¿qué voy a hacer acá? Voy a derivar esto. Y recuerden de vuelta lo mismo. Voy a borrar esto, ya que estamos. Y lo que voy a decir es, si yo tengo, por ejemplo, constante multiplicada por una función, ¿qué me va a quedar? La constante como está, y lo que yo voy a hacer es derivar la función. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 6 por seno de x, ¿qué me va a quedar? El 6 me va a quedar como está, ¿sí? Lo vamos a poner igual. El 6 me va a quedar como está, intacto, y solamente lo que hago es derivar el seno de x, que es coseno de x. Y ahí me va a quedar 6 coseno de x. Y ahí ya tengo mi derivada. Lo voy a ponerlo con color azul para que ustedes sepan lo que estoy derivando y lo que no estoy derivando. ¿Bien? O sea, sería la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Bien. ¿Dudas y preguntas con este ejemplo de producto? Exactamente, 6 coseno de x. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Comentarios hasta acá? ¿Cómo viene hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Vamos todavía, vamos todavía. Yo lo voy haciendo paso por paso, como que para algunos por primera vez. Sí, hasta ahí termina el ejercicio. Sí, como están trabajando con seno, con coseno, es muy difícil después tener que ordenar. No se hace más nada, se deja ahí nomás. Bien, se deja ahí nomás. Después, ahora después empiezo justamente a explicarle la cadena. Yo por eso ahora quiero hacer un ejemplo de cada uno, un ejemplo con producto y un ejemplo con división. Y después justamente vamos a ir a lo más fuerte, de lo que más toman en el parcial, que es la regla de la cadena. ¿Sí? Y ahora justamente vamos a hacer un ejemplo de lo que toman generalmente en los parciales, que son, por ejemplo, fracciones entre funciones polinómicas, sean lineales, cuadráticas, polinómicas, etc. Que ahí justamente es la clave y la papa que les toman la mayoría de los parciales. ¿Sí? ¿Estamos? Yo después voy a ir paso por paso, les voy a explicarles esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que no tienen que hacer. ¿Sí? Bien. La tarea de ahora es que compartan el live. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un temita chiquitito. ¿Sí? Chiquitito. Y después justamente vamos a seguir un ratito. Un tema musical chiquitito. ¿Sí? Y después vamos a hacer justamente... ¿cómo se llama esto? Lo que es de regla de división. ¿Sí? Algo chiquitito. Bien. Un temita chiquitito y después vamos a seguir a carpas. Bueno, espero que les guste un ratito, es para extenderse un poquito. Yo siempre, ¿se acuerdan? Para los chicos que, bueno, son de la vieja escuela, sí, que yo estuve hace 5 años con estos vivos, siempre ponía música, entonces la idea es que va a ser un momento de distensión. Bien, compartan el vivo por todos lados, así pueden aprender tranquilamente el tema de derivadas. Sí, mandale a todos los que se quieran unir, mandale el like, el link y para que todos se puedan sumar. Igual la clase va a quedar guardada.
Bueno, listo el temita musical, por lo menos para distraerse un poco. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que sería división, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un clásico ejemplo de parcial, ¿sí? Para cátedra única, cátedra Rosomando, ¿sí? Cátedra UA21 también, así que la idea es que también sea para todos, o aquellos que por ahí entraron para chusmear y demás. Vamos a poner un ejemplo de parcial. Supongamos que yo tengo x al cuadrado sobre x menos 1. Tengo una división entre dos funciones polinómicas. Ojo que también van a decir, no, las funciones lineales no son polinómicas. Sí, son funciones polinómicas, aunque no lo creo. Todo lo que son polinómicas, que son lineales, cuadráticas y polinómicas, que son las más clásicas. Entonces no digan, algunos digan, no son funciones polinómicas. Sí, son funciones polinómicas, gente. Entonces, tengo un cociente de funciones polinómicas. Sean cuadráticas, sean lineales, polinómicas de grado 3, etc. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a decir acá es, acá tengo f y acá tengo g. Y acá vamos a enunciar la regla de la división. Bien, que es fundamental que para esto más que nada, si les toca este tipo de ejercicio en el segundo parcial, van a decir, por el vivo de Nikki, gracias al vivo de Nikki, esto lo pude aprender. Le voy a explicarles paso por paso y después para acomodar no va a ser difícil, pero tienen que prestar atención. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si yo tengo f sobre g, vamos a decir, enunciar la siguiente regla. ¿Cómo sería esto? La primera derivada por la segunda sin derivar, menos, en el producto tenía una suma, en la división voy a tener una resta, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Acá terminó, no, es dividido la segunda función sin derivar, esto anótenselo por favor, es la segunda función que no se va a derivar, pero lo que le vamos a hacer es llevarlo al cuadrado. Y esta es la regla de la división. Bueno, ya más o menos teníamos enunciado que es x a la n, si yo lo voy a derivar va a ser bajo la n, multiplico a la x y a la n de resto 1. Esto sería para f'. Y acá que tengo a x y tengo un menos 1. ¿Qué tengo que hacer acá? Ojo acá, porque si tengo que aplicar la derivada de g, ¿qué voy a aplicar? La derivada de x menos la derivada del 1. Entonces ahí hay que aplicar la regla de la suma y resta. Si tengo x menos 1, ¿qué hago? La derivada de x menos la derivada del 1. Tengo que aplicar justamente la derivada en simultáneo. Entonces, además de aplicar la regla de la división, tienen que aplicar x derivado menos 1 derivado. Bien, cuando voy a derivar x, automáticamente tengo un 1. ¿Sí? O cuando yo también, esto voy a poner la teoría, si yo tengo cálculo auxiliar k por x, o sea, tengo un número multiplicado por x, su derivada va a ser la constante. Si yo tengo 2x, es 2. 3x, 3. Menos x, menos 1. Menos 2x, menos 2. O sea que si yo tengo kx, su derivada va a ser k. Y la derivada de toda constante, o sea, de todo número, k es una constante, es un número, ¿sí? Y la derivada de todo número es 0. Dicho esto, vamos a derivar f'x va a ser la primera derivada. La derivada de x al cuadrado, ¿cómo va a ser? Bajo el 2, ¿sí? Multiplico a la x y al 2 le resto 1. Por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar. Y acá voy a derivar esto. Derivada de x, ¿cuánto es? 1. Menos derivada de 1, ¿cuánto es? 0. Pero 1 menos 0 me va a quedar 1. Entonces es al pedo tener que justamente poner la derivada de un número, que sería 0. Entonces sería, derivada de x es 1. Derivada de menos 1, 0. Pueden poner, si quieren, 1 menos 0. ¿Cuánto es 1 menos 0? 1. ¿Bien? Y a eso dividido, x menos 1, sin derivar, elevado al cuadrado. Bueno, ahora les voy a pedir atención, porque esta parte les va a servir mucho cuando tengan que hacer ejercicios de parciales, para todas las cátedras, inclusive UA21.
vamos a aplicar lo que es la distributiva, ¿sí? Por eso yo les pedí que recuerden las reglas de potenciación, las reglas de radicación, las distributivas, todo lo que aprendieron para el primer parcial, acá lo tienen que tener bien afianzado. Pero no se preocupen, que lo voy a explicar las veces que sea necesario. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2x por x, 2x al cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Acá, de vuelta, esto con esto, esto con esto, esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? 1 por x al cuadrado, pero tengo un negativo. Entonces, si esto es positivo y esto negativo, ¿qué me va a quedar? Menos x al cuadrado. Repito, este por este, x al cuadrado, pero con el negativo, me queda negativo. Y acá viene una típica pregunta que siempre me hacen, chicos. Por más que parezca una boludez, siempre me preguntan esto. Si yo tengo 2 naranjas y me como una naranja, ¿cuántas naranjas tengo? O lo mismo, si yo tengo 2 pizzas con ananá, por el cuadrado, le voy a poner pizza con ananá, y me como una pizza con ananá, ¿cuántas pizzas con ananá me quedan? Esto es justamente lo que aprendieron en la práctica 0 o lo que tendrían que aprender de la práctica 0. Sumar términos, sumar o restar términos semejantes, términos iguales. Si yo tengo x cuadrado, resto y sumo con x cuadrado. Entonces, si yo tengo 2 pizzas y me como una pizza, ¿qué me va a quedar? Una pizza sola menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto le va a servir para el parcial. O sea, hacen esto menos esto y esto. Y ahí ya tienen la regla de la división. Bien, esto le va a salir para el parcial. Bien, dudas, preguntas, consultas. Y pasamos a la regla de la cadena. Esto le va a servir para el parcial. Les va a servir justamente cuando tengan que hacer, no sé, estudio de funciones. Que es el tema que justamente van a ver después de recta tangente. ¿Sí? Pero hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, por favor. Gracias a ustedes, chicos. Vayan, compartan el like por todos lados para que se sumen más personas. La idea es que esto se puedan sumar más gente. Y ahora se viene la parte más complicada, que es la regla de la cadena. ¿Sí? Bien. Así que nada, eso. Bien, vamos todavía. Muy bien. Ninguna pregunta hasta acá, ningún comentario. Hasta acá. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Más o menos? ¿Mal? No entiendo nada, me está costando entender. Vine derivadas, no entendí nada. Ahora no sé si estoy mejor, estoy peor. Estoy yendo rápido, estoy yendo lento. Cualquier cosa, si quiero que le ponga más velocidad, le pongo menos velocidad. Avisen, vamos bien, vamos más o menos. Venimos bien, vamos todavía. Muy bien. Igualmente después voy a hacer un ¿por qué multipliqué la f por g? Acordate que vos tenés que hacer la derivada de f por la segunda sin derivar. ¿Por qué si es al cuadrado? ¿Por qué pusiste 2x si es al cuadrado? Primero, lo que vos tenés que hacer es hacer la regla del producto, o sea, la regla de la división, que es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, derivo x al cuadrado, ¿cómo era? 2x, porque bajo el 2 multiplico a la x, al 2 le restas 1. Por la segunda sin derivar, o sea, yo lo que te comenté, un comentario, lo que puse en celeste o en azul, capaz que no se ve bien, es lo que yo estoy derivando. Y lo que está en negro es lo que yo no estoy derivando. Menos x al cuadrado, ¿lo derivo en el segundo término? No. Pero después lo que yo voy a hacer es derivar x menos 1. Y ahí que tengo que tener cuidado, porque ¿qué voy a hacer? Voy a retomar la regla de la suma y la resta. Derivo x, me queda 1. Derivo menos 1, me queda 0. Porque recuerden que la derivada de todo número es 0. A eso dividido la segunda sin derivar, que es x menos 1, pero elevado al cuadrado. Que ese sería lo que tienen acá. Luego lo que hice fue aplicar distributiva, que es justamente las cosas que ya más o menos tienen que ir sabiendo, que es las reglas de potenciación, radicación, distributiva, etc. Entonces hacen 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x.
y tienen 1 por x al cuadrado, me queda x al cuadrado, pero como le antecede el negativo, que es el opuesto de x al cuadrado, ¿cuál es? Menos x al cuadrado. Y dividido x menos 1 al cuadrado. Y lo que voy a hacer ahí es, si yo tengo 2 pizzas y me como una pizza, que es lo que justamente redondeé, que voy a tener una pizza y que es x al cuadrado. Bien, esas son esas cosas que siempre me preguntan. Porque a veces me preguntan, che, ¿por qué va 2x al cuadrado le restas x cuadrado? Por eso justamente tienen que repasar todo lo que es sumas y restas de términos semejantes, que lo aprendieron en polinomios. Sumas y restas de términos semejantes. O sea, si se les digo, ¿qué voy a sumar? Manzanas con manzanas. Voy a sumar naranja con naranja. ¿Qué voy a sumar? X cuadrado con x cuadrado. Yo no puedo sumar o restar x cuadrado con x. No se puede. Tienen que ser términos semejantes o, en criollo, iguales. Listo. Aclarado eso, ¿hasta acá alguna duda, pregunta? Ahora vamos a aprender un repasito general de composición de funciones. Y de ahí voy a explicar la regla de la cadena. Y de ahí vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Y con eso, de acá más o menos a 11:30, cortamos el vivo, ¿sí? La idea es que sea un vivo introductorio, que esto después le va a servir para entender los ejercicios de recta tangente y después los de estudio de funciones. ¿Estamos? ¿Bien? Muy bien. Voy a empezar con lo que sería la regla de la cadena. Muy bien. Vamos a hacer un repasito general, no voy a explicar de cero lo que es, porque si no, nos va a llevar la clase, el vivo. Si yo tengo, por ejemplo, f de x y g de x. Para hacer, por ejemplo, lo que me va a servir para la regla de la cadena es la composición f compuesto en g de x. F compuesto en g de x. Entonces, ¿qué era f compuesto en g? C, como ustedes lo vieron en el repaso del primer parcial, se compone de derecha a izquierda, pero ustedes lo leen de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo se compone? De derecha a izquierda. Entonces, ¿qué se va a hacer? Que lo que voy a tener, f, y acá, vamos a ponerlo con otro color, compuesto en g de x. Y ahí tengo f compuesto en g. Pero ahora le vamos a meter derivadas. ¿Cómo vamos a derivar si yo tengo una función compuesta? O sea, no tengo una función simple. No tengo, no sé, seno de x. Vamos a ver que vamos a tener diferentes cosas. Si yo tengo f compuesto en g, ¿cómo sería su derivada? Va a ser, presten atención porque es la parte que quizás a algunos se les complica. Yo lo que voy a hacer es derivar lo que tengo, por dicho afuera, si se le dice en castellano, derivo lo que tengo afuera, que sería f en este caso. Después, g de x no lo voy a derivar, o sea, dicho en castellano, primero derivo f, g no lo voy a tocar, y después, una vez que termino de derivar f, voy a multiplicar por la derivada de ¿quién? De g de x. ¿Sí? O sea, primero derivo lo de afuera, que sería f. Lo que está dentro no lo toco mientras estoy derivando f, y después multiplico por la derivada de lo que tengo adentro. Sería como si se los digo en criollo, voy derivando de afuera para adentro. Mientras yo derivo una cosa, no toco la otra. Y después toco lo que no derive. Más dicho en criollo para que lo entienda. Y esta sería la regla de la cadena. ¿Sí? Vamos a poner regla de la cadena. Bien. Dicho esto, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a empezar de lo más tranquilo y después le vamos a complicar un poquito más. Aplicando, no sé, producto, vamos a aplicar sumas y restas y después le vamos a meter un ejemplo bien complicado para después. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Esto, ¿lo entendieron antes que nada? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se fueron entendiendo? ¿Les pareció chino la explicación de regla de la cadena? Cualquier cosa avisen si les resultó chino, si no, vamos de vuelta. Primero recuerden que derivo lo de afuera,
G no lo toco y después lo que voy a hacer es derivar justamente lo que tengo adentro. Dicho eso, vamos a empezar con lo que sería, ¿qué cosa? Viene bien. Vamos a empezar con algo sencillito y después le vamos a meter algo complicado. ¿Bien? Bien, vamos a empezar con algo sencillito para que lo puedan entender. Así que voy a abogar. Igualmente no va a ser lo primero y lo último que hagamos. Vamos a practicar un poquito más. Bien, vamos a meter dos ejercicios de lo que sería regla de la cadena. Supongamos que yo tengo f de x es igual al seno de x al cuadrado más 3. Y después lo que vamos a hacer es otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner acá un segundo ejemplo, que va a ser f de x es igual al logaritmo natural de, vamos a poner un ejemplo, 5x al cubo más x. Bien, vamos a empezar con esas dos funciones, ¿sí? Bien, vamos a empezar con algo sencillito y después le vamos a complicar, ¿sí? Si ahora quieren compartir el vivo, vayan y compartan el vivo, que acá se viene la parte más complicada. Así que vayan, si quieren compartir, compartan, y de ahí la idea es que después quede guardado para que todo el mundo lo pueda ver, ¿sí? Bien, vamos a enunciar las reglas para cada una de las funciones que vamos a trabajar, ¿sí? Así que hagamos un cálculo auxiliar y vamos a hacer, si yo tengo seno de g de x, o sea, tengo, ¿qué cosa? Seno de g de x. Si se lo tengo que decírselo en castellano, g de x va a ser lo que tengo acá, o sea, lo que tengo compuesto. Porque acá, ¿qué es lo que tenía? Seno de x. Pero acá que tengo seno de una función, o sea, tengo seno de g de x. Bien, entonces, si yo tengo la composición seno compuesto en x al cuadrado más 3, ¿cómo lo voy a derivar? Va a ser, vamos a ponerlo con rojo o con otro color para que ustedes lo puedan ver. Y esto me va a quedar coseno, ¿sí?, de g de x por g'. Bien, ¿se ve ahí? Cualquier cosita me dice si no se ve. Bien. Y ahí va a quedar justamente bien. Primero va a ser coseno de g de x por, ¿qué cosa? G'. Entonces, dicho eso, vamos a hacer el ejemplo. F'x va a ser igual a, primero derivo el seno, que es justamente lo que tengo afuera, que sería coseno de x al cuadrado más 3, o sea, sería f' compuesta en g sin derivar, por, y ahora se viene la derivada de x al cuadrado más 3. Y ahí lo que tienen que hacer es retomar la tabla que tenían anteriormente. O sea, si yo tengo x al cuadrado, ¿cómo es su derivada? Va a ser 2x, porque bajo el 2, multiplico a la x y al 2 le voy a restarle 1. Y después tengo la derivada de 3. ¿Cómo es la derivada de 3? 0, porque la derivada de todo número va a ser 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La de x a la n es n por x a la n menos 1. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Entonces, al pedo ponerle más 0, porque sería 2x más 0, pero es al pedo. Bien, y acá me van a preguntar, che, Niki, ¿lo puedo acomodar? ¿Lo puedo ponerlo mejor? Sí, lo puedo acomodar. Entonces lo que voy a hacer acá es, lo último que voy a hacer acá es este 2x ponerlo delante de todo. ¿Es necesario? Y para algunos ejercicios va a ser necesario. Ahora vamos a hacer ejemplos donde hay que acomodar. Entonces, el 2x, ¿lo puedo poner delante del coseno? Sí, porque dice, si altero el producto, no altero el resultado. ¿Sí? Si altero el producto de los factores, no altero el resultado. Entonces, el 2x lo voy a poner acá y me queda coseno de x al cuadrado más 3. O sea que esto lo multipliqué con esto. Y ya está. Eso fue el primero. Bien. Vamos con el segundo y ahí vamos con las preguntas. ¿Sí? Así podemos hacer. Yo tengo el logaritmo de g de x. ¿Bien?
yo tengo el logaritmo de g de x. Entonces, ¿cómo sería su derivada? Yo tengo logaritmo de algo. Recuerden que la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. Logaritmo natural de x. Pero acá tengo el logaritmo natural de una función. Entonces, ¿cómo sería su derivada? Es 1 sobre, esa es la del logaritmo, g de x por g' de x. Y ahí justamente, ¿qué es lo que tengo? Primero, perdón, acá va con rojo, chicos. Disculpen acá, vamos a ponerle rojo así. Bien. Ahora, sí. Bien. Sería 1 sobre g de x por g' de x. Y ahí me quedaría mejor. Bien. Dicho esto, ahora sí vamos a derivar el logaritmo. Primero, ¿qué vamos a hacer? Derivamos lo que tengo afuera, que en este caso es el logaritmo. Entonces me queda 1 sobre... Vamos a poner esta función sin derivar. O sea que esto no lo vamos a tocar. Y después luego lo que vamos a hacer es derivar esto. ¿Sí? ¿Cómo sería? La misma regla que tengo acá. Pero acá lo vamos a hacerlo más práctico. Lo vamos a hacerlo más sencillo. Bajo el 3. Multiplico al 5, ¿qué me quedaría? 3 por 5, 15. Al 3 le resto 1, me queda al cuadrado. Más derivada de x, ¿cómo sería? 1. Enunciamos las reglas. X a la n, n por x a la n menos 1, y la derivada de x es 1. Bien, y lo último que yo puedo hacer como acomodar es, esto lo voy a multiplicar con el 1. O sea, esto lo voy a multiplicar con el 1. ¿Y qué me va a quedar? F'x, o sea que esto lo multiplico con esto. Entonces me quedaría 15x al cuadrado más 1 sobre 5x al cubo más x. Y ya con esto terminamos los dos primeros ejemplos de regla de la cadena. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? Perfecto, muy bien. Vamos todavía, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario hasta acá? ¿Inquietud? ¿No? ¿Alguna pregunta con la regla de la cadena? Tenemos tiempo. Sí, hay que practicar un poco más porque esto es lo que más toman en los parciales. Igual vamos a hacer 2 ejemplos más y después la idea es un poquito ir viendo un producto, ¿sí? Producto y algunas cositas más que tienen que saber. Y hasta incluso si ahora hay gente de Rosomando, voy a aplicar un ejemplo con 3 funciones. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, nada. Vamos a hacer, si no hay preguntas, avanzo con 2 ejemplos más, ¿sí? Y después vamos a meter algunos de producto, algunos con 3 funciones, etcétera, ¿sí? Y alguna cosa que también tienen que saber para el parcial, que les van a servir y mucho, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, avanzo con otros ejemplos. Bien. Bueno, otros ejemplos. Supongamos ahora que ahora vamos a hacer un ejemplo de parcial que se tomó creo que hace 2 cuatrimestres, 3 cuatrimestres, no me acuerdo bien. Pero un ejemplo así era: raíz de 15x a la cuarta más 20x cubo. Vamos a poner ese ejemplo y después otro ejemplo va a ser f de x es igual a e elevado a qué? A la x al cubo menos x al cuadrado. Bien. Después vamos a meter algo con producto, etc. Bien. Vamos a poner los cálculos auxiliares correspondientes en relación a las reglas que vamos a utilizar. Cálculo auxiliar. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Si yo tengo raíz de g de x, o sea que tengo una raíz de algo compuesto, o sea, sería raíz de algo compuesto. ¿Sí? O sea, tengo una raíz y se metió una función adentro. Entonces, ¿cómo sería la derivada? La derivada sería 1 sobre 2 por g de x por, me olvidé de poner el rojo, disculpen, 1 sobre 2, le voy a poner con rojo para que lo vean. ¿Bien?
por la raíz y acá g de x no se toca. Y ahora chi voy a derivar y me quedaría g'. Bien, o sea, ¿cómo sería? 1 sobre 2 por la raíz de esto sin derivar. O sea, lo que está en negro es lo que no estoy derivando. Lo que está en rojo es lo que estoy derivando. Y después voy a multiplicar ¿por quién? Por la derivada de lo que tengo adentro. Se los digo un poco más en castellano. Esto lo que tengo adentro es g de x. Bien, y ahora sí voy a derivar en primer lugar. ¿Cómo me quedaría? 1 sobre 2 por la raíz de ¿quién? De esto sin derivar. Y ahora sí voy a multiplicar por la derivada que tengo acá. Entonces, ¿cómo sería esto? Bajo el 4, multiplico al 15. ¿Puedo hacer cuenta? Sí, por supuesto. Hago 4 por 15, que me quedaría 60x. A esto le resto 1 y me quedaría al cubo. ¿Sí? Bien. Bajo el 4 multiplico al 15, me quedaría 60x al cubo. Más, porque tengo que aplicar a su vez la regla de suma. Entonces, derivo esto más la derivada de esto. Bajo el 3 multiplico al 20, que me quedaría 60, al x le resto 1 y me queda al cuadrado. Entonces, 3 por 20, 60, al esto le resto 1 y me quedaría al cuadrado. Bien, ¿qué podría yo hacer acá? Esto con esto lo puedo multiplicar, o sea, esto. Entonces, esto lo multiplico con esto. Entonces me quedaría 60x al cubo más 60x al cuadrado sobre 2 por la raíz de todo esto. Bien, ojo, ojito acá con derivada. O sea, lo que algunos hacen es, acá directamente se pone, o sea, esto lo ponen acá adentro. Está mal, porque yo no estoy derivando esto. Acá la regla me dice que no lo tengo que derivar a g de x. Después, una vez que termino de derivar la raíz, derivo lo que tengo adentro. Por eso es que acá justamente esto no lo toqué. Porque acá justamente tengo g sin derivar. Y después, por último, esto lo derivo. Entonces acá me quedaría, vamos a remarcar con rojo, 60x cubo más 60x cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con el primer ejercicio? Así avanzamos a otro. No es necesario, no es necesario pasarlo a potencia. ¿Por qué? Porque acá ya tengo la regla para la raíz cuadrada. Entonces la aplico de forma directa. Salvo que aquello que la quieren pasar a potencia, no hay ningún problema. Pero más práctico si yo tengo la raíz cuadrada de x y tengo su derivada de forma directa. Entonces en ese caso, no es necesario pasarlo a potencia. Para otras raíces, por ejemplo, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, no sé, potencias fraccionarias, bueno, raíz se puede pasar a potencias fraccionarias si es al cubo, si es a la cuarta, si es a la quinta, etc. Bien. Preguntas sobre esto, dudas antes de pasar al otro, al de f de x es igual a e a la x al cubo menos x al cuadrado. Yo a cada cálculo auxiliar, sí, exactamente, es 1 sobre 2, o sea, si la regla te dice 1 sobre 2 por la raíz de lo que yo tengo adentro sin derivar y después multiplico por la derivada de lo que tengo adentro. Sí, eso es con respecto a la raíz. Por eso es que justamente la raíz es 1 sobre 2 por esa raíz y lo que tengo adentro sin derivar. Después multiplico justamente por la derivada de adentro, que sería 60x al cubo más 60x cuadrado. ¿Sí? Sí, podés usar la de la potencia si querés. Eso queda a criterio de cada uno. Yo utilizo esta. El que quiere usar esta, la utiliza. El que no, si le resulta, no sé, en forma de potencia, no hay ningún problema. Mientras que de alguna forma, después para los cálculos de los ejercicios que van a aplicar después, les dé el mismo resultado, no hay ningún problema. Eso se lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el de abajo. Y después metemos otro temita musical y vamos a hacer algún... Bien. Yo, por ejemplo, tengo e a la g de x. Y acá lo que voy a decir es, yo tengo
¿Cómo sería la derivada de e elevado a g de x? Bueno, por lo general a uno me dice, nada, la derivada de es la más sencilla. Sí, pero tienen que tener cuidado porque la derivada de la exponencial, por lo general, o sea, no es por lo general, es la misma. Pero cuando tiene regla de la cadena, presten atención. O sea, me queda e tal cual a la g de x por g' de x. O sea, ¿por qué esto? Porque si yo tengo e a la x, su derivada es e a la x. Por eso que justamente esto se repite, en la primera parte se repite, por esto, porque la e a la x, su derivada es e a la x. Pero acá, por ejemplo, yo tengo e a la g de x como su derivada. E a la g de x, esto no se toca, no se deriva, y después por último voy a derivar la g que sería g'. Por eso que justamente yo mencioné la e a la x, que su derivada es a la x, justamente relacionándolo con la primera parte de la derivada de e a la g de x, mencionando a esto. Dicho esto, vamos a derivar. Me va a quedar e a la x al cubo menos x al cuadrado por... Ahora voy a derivar esto, que sería bajo el 3, multiplico a la x, y al 3 le resto 1 y me queda al cuadrado. Menos, tengo que hacer la derivada de esto menos la derivada de esto. O sea, a su vez de la regla de la cadena, tengo que aplicar ¿qué cosa? La regla de suma o resta según lo que corresponda. Y ahora lo que voy a hacer es derivar el x al cuadrado, que me queda 2x. Bien, la pregunta que me hacen, ¿lo dejo así? Bueno, para este caso sí lo dejo así. ¿Por qué? Porque justamente después, cuando yo tengo que aplicar máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, que ahora vamos a poner un ejemplo de producto y demás, ahí vamos a tener que utilizar el factor común. Pero acá, como me queda de esta forma, ya está. Lo dejo así como está. ¿Sí? Bien, dudas y preguntas, así avanzamos a hacer un poquito más complicado. Sí, esa regla la aplicás cuando, o sea, la que expliqué primero, la aplicás cuando yo tengo raíz cuadrada, nada más. Para raíz cúbica y demás, no. Si no tengo raíz cúbica, raíz cuarta, no. Bien. Compartan el video que ya estamos por la mitad. Bien. Bueno. Vamos a poner un temita chiquitín y después vamos a... Espero que les guste. Es uno de mis temas preferidos. Ya que estamos muy en la previa del finde, así que les comparto este temita. Espero que les guste, chicos. Bien, terminamos el temita musical. ¿De dónde sale el 60x al cubo? Bien, bajas el 4, multiplicas al 15, te queda 4 por 15, te queda 60. Y después la regla que te dice, a la potencia que vos bajaste le vas a restarle 1. Por eso que te queda 60 por el 4 por 15, 60. Y después a la potencia le restas 1. Por eso te queda 4 menos 1, te queda 3.
Y lo mismo vas a hacer con el 20x al cubo. Bajas el 3, multiplicas al 20, te queda 60x y al 3 que está elevado le restas 1 y te queda justamente al cuadrado. ¿Sí? Eso. No sé si tienes alguna duda, pregunta. Bien. Muy bien. Bueno, ya les pasé un temita. Sí, espero que les haya gustado. Es uno de mis temas preferidos, así que bueno. Vamos a hacer ahora, seguimos un poquito más, vamos a complicar ahora, pero la idea no es complicarles la vida a ustedes, sino ayudarlos a que después en el parcial les vaya bien. Vamos a hacer un ejemplo de producto con regla de la cadena. Supongamos que yo tengo f de x es igual a x por no sé, a la 3x menos 1. Y después otro ejemplo, vamos a poner justamente con, vamos a poner un ejemplín. A ver, vamos a poner otro ejemplo por acá. Bien. F de x es igual a x a la cuarta por el coseno de x al cuadrado. Bien, vamos a poner todos ejemplos con producto, pero con algunos que se tenga que usar regla de la cadena. Y acá les pido atención, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, con eso vamos a seguir un poquito más y después luego la idea es después vamos a hacer un ejemplo que si están algunos de Rosomando, les vamos a hacer un ejemplo de 3 funciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. La idea es que acá tratemos de derivar y además acomodar. Como que les queda de base para después cuando tengan que hacer los ejercicios parciales no les resulte complicado. Bien. Vamos a enunciar las reglas. Bien. Acá justamente, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a enunciar, por ejemplo, ¿qué era la del producto? Si yo tengo f por g, ¿qué era? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Producto. Pero, yo tengo esto que me está jorobando. Pero hay que prestar atención. Cuando yo, vamos a poner un ejemplo así, vamos a hacer así. Yo tengo f y tengo g. Entonces, cuando yo tengo que derivar g, en este caso, que me queda g', acá viene esta reglita chiquitita. Tengo e a la g de x, entonces me queda justamente por g' de x. Que justamente, ¿qué es? O sea, si tengo que aplicar la derivada, sería justamente esto. Entonces, dicho esto, esto sería producto. ¿Bien? Y además, acá en g vamos a aplicar la regla de la cadena. Bien. Vamos a ir paso por paso. La primera derivada. ¿Cómo sería la derivada de x? 1. Bien, esa es la derivada de x. Por la segunda sin derivar, que es 3x menos 1. O sea que esto no lo derivo. Más la primera sin derivar. Y ahora sí se viene esta partecita. ¿Cómo es la derivada de g? Bueno, y ahí tienen que utilizar la regla de la cadena. Bien, entonces van a ser e a la 3x menos 1 por, y ahora viene la derivada de esto menos esto. ¿Cómo es la derivada de 3x? Me quedaría 3 y la derivada menos 1, 0. Bien. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, y acá utilizan el recurso este, que es justamente la regla de la cadena. ¿Sí? E a la 3x menos 1, ¿por qué cosa? La derivada de 3x es 3, derivada menos 1, 0. Y ahora sí, vamos a acomodar un poquito para, les voy a dejarlo de base para que entiendan lo que tienen que hacer. 1 por e a la 3x menos 1 me queda e a la 3x menos 1. O sea, esto por esto, esto. Más. ¿Qué voy a hacer con este 3? Este 3, lo que yo voy a hacer es multiplicar. ¿Sí? O sea, este 3 lo voy a multiplicar con x. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3x por e a la 3x menos 1.
¿Sí? ¿Se entiende? O sea que este 3 lo multipliqué con x. ¿Y qué me queda? 3x por e a la 3x menos 1. Y ahora, como yo tengo dos términos, voy a aplicar factor común. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo aplicar factor común? Acá, como tengo esto acá y esto acá, extraigo factor común. Cosa que ustedes me dicen, lo tengo que saber. Más que sabido lo tienen que tener, ¿sí? Entonces la idea es que después, terminado la clase, repasen factorizaciones, regla de potenciación, etc. ¿Sí? Factorización es importante que lo sepan, ¿sí? Bien, entonces yo lo que voy a hacer acá es sacar factor común, e a la 3x menos 1. ¿Y qué tiene que haber acá? Chicos, les voy a hacer una pregunta. Si yo pongo un 0 acá, ¿va a estar bien o va a estar mal? Va a estar mal, porque si ustedes hacen esto por esto, este término se va. Entonces se pone un 1. O sea, ya que ¿qué número tengo acompañado a la e? Un 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué número está acompañando a la e? Un 1. Entonces, por eso va el 1. No pongan 0 porque va a estar mal. ¿Sí? Va a estar horrible. ¿Sí? Si ponen 0 acá, va a estar mal, porque si hacen esto por esto, se va. Entonces se pone el 1. Más, ¿qué es lo que estaba acompañando a la e a la 3x menos 1? El 3x. De modo tal que si yo aplico la distributiva, hago esto por esto, esto por esto, y me devuelve esto. Y esto es lo que voy a necesitar para estudio de funciones. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a necesitar para estudio de funciones. ¿Sí? ¿Lo tengo que saber? Sí, hay que saberlo. De acá a lo que sería el segundo punto de parcial. Saqué factor común e a la 3x menos 1 y me quedaría 1 más 3x. ¿Sí? ¿Lo tienen que saberlo? Sí, lo necesitan. No es que porque yo les digo, lo tienen que saber porque yo soy porque les meto justamente el látigo. No, lo necesitan. Más que lo tienen que saber, lo necesitan. ¿Sí? Bien. ¿Dudas y preguntas con este ejercicio? Antes de pasar al otro. Si no avanzo al otro, bien. ¿Avanzo con el otro? Bien. Espero que la clase les esté sirviéndoles. De última, pongan así o pongan así, ¿sí? Les marco así, así o así si lo van entendiendo. O pongan corazoncitos si lo van entendiendo, ¿sí? Pongan así o así, de última como emoji, si lo van entendiendo. ¿Bien? Muy bien. Vamos todavía. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el otro ejercicio. Bien. Entonces, ese lo voy a borrar ya. Si quieren, lo voy a poner acá abajo. Yo voy a utilizar, esto sería F y esto sería G. Idem, utilizo la misma regla, ¿sí? Utilizo la misma regla, la regla del producto. Pero, ¿qué tengo acá? Coseno de G de X. Entonces, ¿cómo sería su derivada? Me va a quedar menos seno de G de X por G' de X. Muy bien. Entonces, coseno de G de X, ¿qué me va a quedar? Menos seno de G de X por G' de X. ¿Eso para qué? Para derivar G, que sería justamente lo último que voy a derivar, por la regla del producto. Entonces, vamos a enunciar la regla del producto. La primera derivada, ¿cómo sería la derivada de X a la cuarta? Bajo el 4, multiplico a la X, al 4 le resto 1, me queda el cubo. Por la segunda sin derivar, que es coseno, vamos a ponerle paréntesis por las dudas, de coseno de x al cuadrado, más la primera sin derivar, o sea, x a la cuarta no lo toco, y después por último, ¿qué voy a hacer? Me quedaría menos seno ¿de quién? De x al cuadrado sin derivar, o sea que es menos seno de esto sin derivar, y después por último, lo que yo voy a hacer es derivar ¿quién? Derivar x al cuadrado, que es 2x. Bien, o sea que la derivada de x al cuadrado es 2x. Repito, primera derivada por segunda sin derivar, más la primera sin derivar, y acá que voy a derivar esto. ¿Cómo sería? Menos seno de x al cuadrado por 2x. Lo que voy
poder acomodar, porque acá tengo funciones trigonométricas que acá, sinceramente, o sea, funciones trigonométricas quizás le van a tocar más para derivar que otra cosa. Lo que yo voy a hacer acá es acomodar una cosita. Yo acá me queda 4x al cubo por coseno de x al cuadrado, no lo toco, o sea, me queda igual. Y lo que voy a hacer acá, presten atención y miren acá. Este negativo que tengo acá, lo voy a hacer acá. Más por menos, que me va a quedar. Más por menos, menos. Por regla de signos. Como yo tengo todo este mismo término, ¿puedo de alguna manera ponerle más por menos me queda menos? Sí, porque es un producto. Y está dentro del mismo término. Entonces yo lo que hago es más por menos, menos. Más por menos, menos. Y lo que voy a hacer acá, lo último que voy a hacer acá, es este x a la cuarta lo multiplico con el 2x. Entonces me va a quedar 2x por x a la cuarta, puedo hacer un cálculo auxiliar si quieren. 2x por x a la cuarta, ¿cómo me va a quedar? 2x quinta. Que es lo que voy a poner acá. O sea, este lo multiplico con este. Entonces me va a quedar 2x quinta, ¿sí? Porque este por este me queda 2x quinta. Por seno de x al cuadrado. Y lo primero que hice fue más por menos, menos. Y ahí termino el ejercicio. ¿Bien? Ahora vamos a meter algunos ejemplos más y terminamos. Bien, dudas, preguntas, comentarios hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Le está pareciéndole útil la clase? ¿No le está pareciendo útil? ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Qué onda? Bien, nos quedan 10-15 minutitos, chicos. Y con esto vamos terminando. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, más o menos, me está costando, se me está dificultando. La idea es que ustedes lo puedan después después lo puedan ver de vuelta y cualquier cosita tienen mi número por si después quieren hacer algún refuerzo o algún apoyo. ¿Sí? Ok, bueno, me súper alegra que te sirva y bueno, y les sirve a los demás. Bien, espero que les esté sirviéndole la clase. Bien, bueno, hacemos unos ejemplos más y con esto les dejo para que puedan ir a descansar. Yo sé que hay... sí, bueno, espero que de alguna manera esto, todo lo que digan, bueno, fue el más difícil, pero practicamos. Bueno, sí, el último fue un poco más complicado, ¿sí? Bueno, vamos a meter unos ejemplitos más y ya con esto terminamos, ¿sí? El último que vamos a hacer es uno de 3 funciones, ¿sí? Así que el último va a ser de 3 funciones, que más son para los de Rosomando. Para los de única no les van a tomar 3 funciones. O sea, para los de Rosomando sí. Les voy a mostrarles un ejemplo. Después en mi Instagram tienen un montón de ejercicios de parciales resueltos. Tienen también posts donde yo explico regla de la cadena con más de 2 funciones, de 3 o 4 funciones, más para los de Rosomando. Los de única son estos tipos de ejemplos los que les van a tomar en el parcial. ¿Sí? Bien, vamos a poner un ejemplito más y con esto terminamos. Vamos a poner, permítanme un segundito, e a la 2x más raíz cuadrada. Vamos a poner raíz cúbica, ya que algunos me pidieron raíz cúbica, vamos a hacer raíz cúbica. Raíz cúbica de x al cuadrado más x más 1. Ya que algunos me pidieron raíz cúbica, lo voy a hacerlo con raíz cúbica. Y el último que voy a hacer es el de 3 funciones. Logaritmo a la cuarta de 3x al cubo menos 1. Bien, con estos 2 ejercicios terminamos la clase, chicos. Bien. Bueno, vamos a hacer este. ¿Qué tengo acá? Una suma de funciones, pero que en cada una de ellas tengo ¿qué cosa? Que hacer una regla de la cadena, ¿sí? O sea que acá sería f y acá sería g. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, tengo que derivar esto y tengo que derivar a esto. Porque era, si yo tengo f más menos g, esto sería f' por g'. Bien, presten atención. Si yo tengo raíz cúbica de x, esto lo pongo general, porque esto va a ser una regla de la cadena lo que voy a tener que aplicar. Pero, ¿qué es esto? Si yo tengo raíz cúbica de x,
esto sería x a la 1/3. Alguna pregunta que me estuvieron haciendo es, Nicky, ¿lo puedo si tuviese una raíz cuadrada, ¿lo puedo expresar como x a la 1/2? Sí, pero el tema es que como yo tengo ya la regla para la raíz cuadrada, lo aplico de forma directa. Pero acá como tengo raíz cúbica, acá sí necesito pasarlo a potencia. En este caso va a ser x a la 1/3. Entonces, antes de derivar, vamos a aplicar esa reglita. Que va a ser, vamos a hacer la reglita, e a la 2x más x al cuadrado más x más 1 lo elevo a la 1/3 por esta regla que acabo de enunciar. Voy a abogar este último ejercicio, ¿sí? Voy a anotar acá, ejercicio f de x es igual al logaritmo a la cuarta. Este es el último que vamos a hacer. ¿Bien? Perfecto. Bien, lo borro acá y después vamos a hacer el otro. Porque este me va a llevar un poquito de renglones. F'X, voy a enunciar e a la 2x por 2, porque justamente ¿qué tengo? Vamos a seguir la línea del ejercicio. Si yo tengo e a la g de x, me va a quedar e a la g de x por g'x. O sea, sería e a la 2x por derivada de 2x, ¿cómo es? 2. Derivada de una constante multiplicada por x, me queda la constante. O sea, 2x, 2. Más, ¿y acá qué tengo que aplicar? La regla con respecto a la potencia. Entonces, sigo acá. ¿Cómo sería? Si yo tengo g de x elevado a una potencia, ¿cómo sería la regla de la cadena con respecto a esto? Bajo la potencia, multiplico a la g de x sin derivar, a la potencia le resto 1 y después voy a derivar lo que tengo adentro. Es parecido justamente a esto que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bajo lo 1/3, multiplico a todo esto, sin derivar. A esto le voy a restarle 1, o sea, si hago 1/3 menos 1, menos 2/3. O sea, si a esto le resto 1, me quedaría menos 2/3. Y lo último que voy a hacer es derivar esto que tengo acá. O sea, derivo esto y derivo esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué me va a quedar? Derivada de esto, ¿cómo va a ser? Bajo el 2 multiplico a la x, 2x. Derivada de x, ¿cómo va a ser? 1. Derivada de 1, 0. Entonces bajé el 1/3, multipliqué a esto le resté 1. Me queda menos 2/3, ¿por qué cosa? Lo que tengo adentro lo derivo. X al cuadrado, 2x. X, 1. 1, me quedaría 0. Y lo que podría acomodar, o sea, lo que podría yo hacer acá, lo último, es esto. Nada más que eso voy a acomodar, ¿sí? Este 2 lo voy a poner adelante, ¿sí? Me queda 2 por e a la 2x, es decir, que este 2 lo pongo adelante, me quedaría esto. Más, ¿qué voy a hacer acá? X al cuadrado más x más 1 a la menos 2/3, y este 1/3, presten atención, este 1/3 lo voy a distribuir acá y lo voy a distribuir acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Por 1/3 por 2x, ¿qué me va a quedar? 2/3 x. Porque 1/3 por 2, 2/3 multiplicado por x. Más 1/3 por 1, 1/3. O sea, simplemente lo que hice fue esto multiplicar acá y esto multiplicar acá. Y esto no lo toco. Y ahí terminé de derivar. Bien, ¿dudas con ese ejercicio antes de empezar con el más complicado? ¿Qué función tenés que desarrollar? Digamos, no tenés que desarrollar. En ese caso lo que tenés que hacer es el 1/3, que es el último que hicimos, lo multiplicás con el último paréntesis, o sea, con 2x más 1. El menos 2/3 no lo podés tocar porque justamente ese paréntesis es justamente una raíz que está en el denominador. Entonces yo por eso no lo toco, no lo desarrollo. Lo único que hago es tocar el 1/3 y lo voy multiplicando con el 2x más 1. ¿Sí? Es lo único que voy a hacer. Después el 2 que hice que estaba acá, lo multipliqué con e a la 2x. Y por eso me queda 2 por e a la 2x. ¿Sí? Eso. Bien. No sé si tuvieron más. Profe, los enunciados no dice qué tipo de función es. No. Ustedes le dan la función. Escuchen esto porque son siempre típicas preguntas que me hacen. Yo tengo la función y lo que tienen que hacer ustedes,
yo tengo la función y ustedes tienen que justamente aplicar la regla que le corresponda. Si es la de la exponencial, aplican la de la exponencial. Si la de la raíz cúbica, raíz cuadrada, aplican esa. La regla de la cadena tienen una función compuesta. Entonces hacen primero lo que tengo afuera, después lo de adentro y después multiplico por lo de adentro. Así es la regla de la cadena, ¿sí? Expliqué la composición y después la composición expliqué su derivada. Y ahí se desprende. Después ustedes lo van a tener. Después lo que voy a hacer es fijar de alguna forma la tablita de derivadas para que lo tengan, para de última sacarle un screen o algo y ya lo tienen para estudiarlo. Y ahí van a salir más o menos los ejercicios que fuimos haciendo, ¿sí? Y ahí justamente las reglas lo van a aprender muchísimo mejor. Bien. ¿Dudas, preguntas para hacer el último ejercicio y nos vamos? ¿Y nos vamos a dormir o nos vamos a comer o van a salir? Bien. Último ejercicio de la noche. Bien. Lo que yo voy a hacer acá es borrar, chicos. Así que, voy a borrar acá. Y lo que voy a hacer es copiar el último ejercicio que vamos a hacer. Bien, este sí me voy a tomar la molestia de tomarme el tiempo, porque esto va a ser logaritmo a la cuarta de 3x al cubo menos 1. ¿Cuántas funciones tengo acá? Me van a preguntar, ¿hay 2? Me van a decir, ¿hay 2? No, hay 3. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la composición de funciones, lo que tengo afuera, en este caso, es un polinomio de grado 4, una función polinómica de grado 4. En este caso es x a la cuarta. Después tengo un logaritmo natural de x. Y si hago la composición, esto es f y esto es g, y hago f compuesto en g, ¿qué hago? Meto esto acá. Entonces me quedaría logaritmo a la cuarta de x. O sea, esto lo meto acá. ¿Sí? Y ahora, y si hago, por ejemplo, yo tengo después, ¿qué hago? Hago justamente 3x al cubo menos 1. Hago f compuesto en g. Y a su vez va a estar compuesto por ¿quién? Compuesto justamente, vamos a hacer así. F compuesto en g. Y a su vez compuesto en h de x. Bien, o sea, esto sería f compuesto en g y esto sería ¿qué cosa? H de x. Entonces lo que vamos a hacer acá es esto meterlo acá. ¿Sí? En la x del logaritmo, que justamente es g. Por eso que justamente esto se va a meter acá. ¿Sí? O sea que esto se mete acá. Por eso que me queda logaritmo a la cuarta de 3x al cubo menos 1. ¿Sí? O sea, esta x corresponde al logaritmo natural, que sería g. Y el 4, o sea, la potencia a la cuarta, sería f. Entonces lo que podemos concluir es que esto es f, esto es g y esto es h. ¿Sí? Entonces por eso que me queda acá. Y por último, les voy a enunciar cómo van a derivar cuando tengo tres funciones. Si yo tengo f compuesto en g, compuesto en h de x, ¿cómo derivo? Primero derivo como siempre f. G y h no lo toco. Después que derivo g' compuesta en h, x. Y por último derivo h de x, que es h' x. Y por eso ya con esto tienen para derivar esta función. F'x, ¿qué derivo primero? La potencia a la cuarta, que la regla ya la tienen acá, chicos. Acá tienen la regla. Voy a bajar la potencia. ¿Sí? Bajo la potencia. Multiplico al logaritmo sin derivar. A la potencia le voy a restarle 1. ¿Sí? Que sería, bajo el 4. Multiplico a todo esto sin derivar. Al 4 le resto 1. Me queda el cubo. ¿El logaritmo lo derivo? No. ¿Esto lo derivo? Tampoco. Y ahí terminé de derivar ¿quién? Terminé de derivar f. Porque tengo esto. Bajé el 4, multipliqué el logaritmo. Al 4 le resté 1. Y después esto y esto no se toca. Ahora, ¿qué sigue? ¿Quién tengo que derivar? El amigo logaritmo. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? 1 sobre 3x al cubo menos 1.
por, y ahora último, voy a derivar ¿quién? Lo que tengo acá. Entonces sería, bajo el 3, multiplico al 3, 9x al 3 le resto 1, me queda al cuadrado. Derivada de menos 1, 0. Lo último que yo puedo hacer para acomodar y para que me quede más bonito esto es este 4 que tengo acá, lo multiplico por el 1. ¿Cuánto es 4 por 1, chicos? 4. Y lo que voy a hacer es 4, cálculo auxiliar. Vamos a cálculo auxiliar. Lo voy a anotar acá. Bien. Bien. Si yo tengo 4 por 1, ¿cuánto es? 4. 4 por 9x al cuadrado, ¿cuánto me quedaría acá? 4 por 9x al cuadrado, 36x al cuadrado. Entonces me va a quedar 4 por 1, 4. 4 por 9x al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? 36x cuadrado, que sería el cálculo auxiliar, por el logaritmo al cubo de 3x al cubo menos 1. ¿Sí? O sea, sería esto por esto, 4. 4 por 9x al cuadrado, 36x al cuadrado. Del logaritmo al cubo de 3x al cubo menos 1, dividido 3x al cubo menos 1. Y ahí termino el ejercicio. Una última cosita y nos vamos. Esto por esto me queda 4. Esto por esto, 36x al cuadrado. Lo voy a multiplicar. Esto se multiplica con todo esto, ¿sí? Y después lo divido por 3x al cubo menos 1. Y ya con eso terminamos la clase. Bien, les agradezco muchísimo. Sí, es más de Rosomando que de Cátedra Única, ¿sí? Pero nada, chicos, espero que la clase les haya servido, les haya gustado, ¿sí? Bueno, cortamos la grabación. Bueno, cualquier cosa, si necesitan algún apoyo, si necesitan una mano para el segundo parcial o para lo que ustedes necesiten, bueno, ahí tienen mi número por si me quieren contactar, ¿sí? O por acá por el Instagram, piden potencia. Me pueden contactar si necesitan una mano, una ayuda, un apoyo para el segundo examen, o si necesitan algún tip, algo, yo les puedo tirar lo que les puedo tirar, ¿sí? Tirar algún tip o algunos tipos de ejercicios para el parcial, que ya de hecho tienen un montón de ejercicios en mis publicaciones que les va a ayudar mucho para lo que sería el segundo curso, ¿sí? Bueno, con esto terminamos, les voy a dejar guardado el vivo. Después por ahí voy a hacer un vivo de repaso de lo que sería derivadas, pero ya resolviendo ejercicios de parciales, más que con el tema de teoría. La idea es que por ahí si quieren profundizar algo más, de última me escriben y después lo arreglamos todo por ahí, ¿sí? Nos encontramos entonces en cualquier momento, yo les estoy avisando cuando hacemos un próximo live. Chicos, muchas gracias y nos encontramos ya en el próximo vivo. Nos vemos, chau chau.